Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Empezamos con el esquema del programa, como siempre, y en primer lugar, en la parte histórica, Carmen nos va a seguir hablando de la Primera República y las consecuencias que trajo para la Iglesia en España, que como ya vimos en el programa anterior, y como era de esperar, las consecuencias son una nueva persecución. O mejor dicho, lo que nos contaba el otro día es en una zona concreta de España, Cataluña especialmente, Levante, y hoy vamos a ver que no solo se produjo allí, porque también en Andalucía se dio Primera República. O sea que, claro, es lo que llaman el sexenio democrático. ¿Democrático en qué sentido? Porque, bueno, vuelvo a recordar que la Primera República duró, no llegó a 2 años, y tuvimos 4 presidentes al frente de la misma. Es decir, el caos. Y como telón de fondo, la guerra de los cantones. España se fragmentó y esto se organizó en Madrid, que nadie piense que fue espontáneo, que de repente los habitantes del pueblo de Camuñas, en Toledo, decidieron ser cantón. No, eso es absurdo. Sobre todo afectó a la zona del Mediterráneo, donde el más famoso de todos, el que cayó el último, es el cantón de Cartagena. Pero todo esto, ¿de dónde sale? Se organizó en Madrid y el principal promotor fue masón, lógicamente, llamado Roque Barcia, que acabó trasladándose al cantón de Cartagena, donde fue hallado cuando las tropas que liberaron el cantón entraron allí. Y entonces dijo que había ido allí a poner paz. Había ido a resistir y fomentar la división. Este es el telón de fondo de la Primera República, que acaba prácticamente, bueno, primero está el golpe de Pavía, que impide que sea elegido, ya lo conté el otro día, un diputado cantonalista como presidente. Cuando se va a Castelar lo quitan de en medio. Y después de esto, en aquella votación que estaba en curso, bueno, ya es la agonía republicana y enseguida vendrá la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, proclamado rey en Sagunto. Eso ya es 1875. Pero todo ese periodo de la Primera República, el otro día pasamos revista y no lo vamos a repetir, pero bueno, conviene un poco refrescar la memoria. Todo ese periodo tiene un precedente, que es el hilo conductor es la revolución. Lo comentaba ahora con Carmen. Esto empezó en Francia, siglo XVIII. Ha habido periodos de más o menos estabilidad, paz, regímenes menos agresivos o nada agresivos, pero rebrota la revolución hasta la actualidad. A veces es simplemente a golpe de leyes y otras veces es sangrienta, con destrucción de edificios y persecución a las personas consagradas. Para completar lo que nos dijo el otro día, como digo, hoy vamos a ver qué estuvo pasando en la región andaluza en cuanto a la persecución religiosa de la Primera República. En la segunda llegaremos a mucho más, al paroxismo, pero el precedente directo es la primera. Y bueno,
la gloriosa, la revolución que echó a Isabel II, ¿no? Y todas las medidas que se aplicaron después. De esto nos hablará en la parte histórica, que es por donde va a empezar. Luego hablaremos de santos. El último día nos trajo aquí a los mártires dominicos del Santuario de las Caldas, en Santander, una comunidad totalmente exterminada en 1936. Luego hablaremos un poco de ellos para quien no estuviese oyendo el último programa. Y hoy va a seguir con otro de los dominicos asesinados en aquella ocasión. Y declarado beato, como el resto de la comunidad, por Benedicto XVI. Y finalmente, María, en la tercera sección, la suya, Magisterio, viene con un nuevo milagro eucarístico, el de Sokolka, del año 2008. Lleva hablando de la Eucaristía mucho tiempo y últimamente pues nos está hablando de milagros eucarísticos, que es algo muy edificante también y que la Iglesia ha ido respaldando. Sin más, ya puede empezar Carmen, después de una pausa breve, pero ya empieza Carmen y, bueno, le daré una entrada para recordar un poco en lo que estábamos y seguir. Y volveré a hacerlo en el caso de los mártires de las Caldas. Empezará enseguida Carmen con el tema de la persecución religiosa. Unos sucesos, por cierto, que han sido casi siempre silenciados. Los niños que puedan estudiar ahora, incluso los jóvenes, la Primera República, verán otros aspectos. Sacarán en conclusión, lógicamente, que aquello era un caos ingobernable. Pero lo que no les van a enseñar es el trasfondo religioso de la Primera República. Es un nuevo brote revolucionario y la masonería va a tener un papel fundamental, como en todos estos brotes en España y fuera de ella. Las desamortizaciones del periodo de Isabel II, de sus ministros masones, el enfrentamiento con ella que ya vimos, la gloriosa después, y en la Primera República pues continuamos con lo mismo, persecución religiosa, por vía legal y por vía de hecho. Destrucción de edificios religiosos, incluso asesinatos de curas y pues todo lo que ya se había visto antes. En realidad, ya desde la minoría de edad de Isabel II llevamos viendo aquí matanzas de frailes en Madrid en 1834 y en otras capitales también, y reinaba todavía ella. Bueno, reinaba, era una niña cuya madre, la regente, ostentaba la representación del poder. Pero ya desde la infancia se vivió esto y acabó echada por otra revolución que lleva el mal puesto nombre, se lo pusieron ellos, los autores, de la gloriosa. Vamos con la primera y su impacto en las iglesias de Cádiz y otros puntos de Andalucía. En Andalucía, la persecución no se quedó atrás en los años inmediatamente posteriores a la gloriosa. En Málaga fueron derribados los conventos de los capuchinos y de la Merced el 6 de marzo de 1873. El alcalde de Málaga ofició al ciudadano obispo que, acordado por el ayuntamiento de mi presidencia, la demolición de todos los conventos de esta capital. Espero dará usted las órdenes oportunas a fin de que en todo el día de mañana queden desalojados para llevar a efecto dicho acuerdo. Salud y República Federal. En Cádiz, ante los atropellos planeados por el alcalde, Fermín Salvoechea, se produjo una reacción ciudadana que trató de impedirlos sin éxito. Una manifestación de señoras invadió el ayuntamiento protestando por la expulsión de las monjas de la Candelaria.
ya consumada y exigiendo que no se derribara su convento, como Salvoeché había anunciado que haría para llevar a cabo un buen negocio con el ensanche de la ciudad. El propio alcalde organizó otra manifestación femenina en respuesta a la primera, con mujeres portadoras de carteles que decían «Abajo los conventos». Con más medios que las primeras, aquellas otras gaditanas recorrieron las calles precedidas de una banda que tocaba la marsellesa, mientras se daban gritos de «Abajo las monjas, mueran los curas». El recorrido culminó con el saqueo del desalojado convento, que finalmente fue derribado. Así se atizaba el odio desde el poder y se empleaba el dinero público en crear un falso ambiente de rechazo a la Iglesia, contrario totalmente a lo demostrado por la manifestación espontánea. Resulta interesante que en Cádiz, también entonces, el ayuntamiento suprimiera en las escuelas la enseñanza de la religión por una nueva asignatura llamada Moral Universal, que rechazaba cualquier dogma, por principio. Una exhibición de religión masónica tomada al pie de la letra. Para mayor claridad, las escuelas que tuvieran nombres cristianos los perdían para pasar a llamarse de la razón, la igualdad, la armonía. Al tiempo que se cambiaban los nombres de las calles con nombres de santos por los de Voltaire, Juárez o jacobinos. Se suprimieron además las fiestas religiosas, destruyendo también las imágenes o símbolos cristianos. La ciudad se convertía en un triste reflejo del París de Robespierre. Menéndez Pelayo amplía la información sobre aquellos sucesos, añadiendo algunos detalles dignos de mención. Hablando de las señoras que se manifestaron contra la destrucción de la Candelaria y lo sucedido con dicho convento, nos dice Menéndez Pelayo: en número de 500 invadieron las casas consistoriales y en número todavía mayor comulgaron el día siguiente en la iglesia del convento, cercada por las turbas, mientras en ella se celebraba por última vez el incruento sacrificio. Al día siguiente, desalojado ya el convento por las acongojadas esposas de Jesucristo, penetró en él una turba de sicarios, destrozando ferozmente el órgano y hasta las losas, y profanando las celdas con inauditas monstruosidades. El Viernes Santo, a las 3 de la tarde, caía por tierra la cúpula de la iglesia, una de las mejores y más espaciosas de Cádiz. Recoge también él, como el 25 de marzo, la enseñanza de la moral universal reemplazaba la religión y se prohibía, so graves penas, el inculcar dogma alguno a los niños. En cuanto al cambio de nombre de las escuelas que los tuvieran religiosos hasta entonces, destaca que a la de San Servando quisieron llamarla de la Caridad, pero un ciudadano protestó contra semejante anacronismo y se la llamó de la Armonía. No solo los santos, sino que también la palabra caridad, o mejor dicho, el concepto que expresa, también le resultaban insoportables, como que se trata del mandamiento mayor de la fe cristiana. También, aprovechando los saturnales anticatólicas, un pastor protestante de apellido Escudero tuvo algo que solicitar, atendiéndosele por supuesto. Se secularizaron los cementerios y se declaró suprimido el cargo de capellán de la cárcel. Ya por su cuenta, sin necesidad de atender demandas, las autoridades continuaron poniendo en práctica su proyecto religioso. Subastaron todos los utensilios de la procesión llamada del Corpus. Del cementerio quitaron la cruz. Y de la galería de retratos de hijos ilustres de la ciudad, que podía verse en el ayuntamiento, suprimieron de clérigos y de frailes. No les estorbaba demasiado tropezar de vez en cuando con algunas residencias autorizadas. El comandante de Marina tuvo que protestar contra el derribo de 2 gallardas columnas de mármol italiano,
coronadas por las efigies de los santos patronos de Cádiz, Germán y Servando, las cuales, desde tiempo inmemorial, servían de baliza o marca a los prácticos del puerto. En el convento e iglesia de San Francisco se mandó establecer el Ateneo de las clases trabajadoras o Centro Federal de Obreros. Protestó enérgicamente el gobernador eclesiástico y le amparó en su derecho el ministro de Gracia y Justicia, pero el municipio prosiguió haciendo su soberana voluntad, comenzando el derribo de aquella y de otras iglesias, incautándose cuadros de Murillo que había en los Capuchinos y en Santa Catalina, y ocupando las iglesias de la Merced con intento de convertirlas en mercado o pescadería. Se arrojó de todos los establecimientos de beneficencia a las hermanas de la caridad y a los capellanes. En la casa de los expósitos se suprimió el agua bautismal. Para armar a los voluntarios de la libertad, se sacaron a pública subasta los cálices y las custodias. Termina diciéndonos Menéndez Pelayo. El desprecio a lo sagrado que reflejan estas medidas de protección económica se mezcla en la crónica del despropósito con algo más profundo. El odio a la fe que aparece en otras de alcance más elevado, como la supresión del agua bautismal o la expulsión de las hermanas de la caridad, que realizaban una insustituible labor social. No les importaba. Preferían el vacío que dejaban, el desvalimiento en el que quedaban tantos gaditanos, a seguir tolerando que aquellas religiosas pudieran edificar con su ejemplo y su palabra a la población. ¿Y qué decir del rechazo al agua bautismal? Es tan idéntico y repetitivo el comportamiento de todos los jefes revolucionarios desde 1789, como idéntica es la impunidad que cubría todos sus delitos. En 1834 como en 1873, nadie buscó a los culpables de la persecución religiosa. Todo aquello quedó impune ante la justicia humana, aunque el pueblo decía a voz en grito los nombres de los culpables, e impunes los nefandos bailes de las iglesias de Barcelona, invadidas por los voluntarios de la libertad, no sin connivencia de altos jefes militares. Se dieron otros detalles reveladores que quien movía los hilos de toda esta furia desatada contra la fe. Entre otros, el rechazo al sonido de las campanas, el sonido de la cristiandad. Ese que ha convocado a los fieles en todas partes estaba, como sigue estándolo, grabado como una herida en las mentes de los perseguidores, incapaces de sufrirlo. En las provincias del norte, el general Nouvilas prohibió el toque de las campanas, mientras que en diferentes puntos de la geografía española, también como siempre, la población se lanzaba a defender los templos y el culto a pecho descubierto, contra las que Menéndez Pelayo llamaba furias desencadenadas del infierno. Las señoras de Cádiz no fueron un caso aislado. En Bande, Orense, fueron asesinados de una vez 60 hombres inermes por haberse opuesto con la voz y con los puños a la tasación y despojo de sus iglesias. En muchos lugares fueron disueltas a balazos. Aquellos fueron atropellos, crímenes y profanaciones mucho menos conocidos aún que los que ocurrirían a una escala mayor en la Segunda República, y bien fáciles de conocer a poco que se tenga el menor interés. Pero ya en la Primera República se concentraba todo el odio latente contra el catolicismo, desde hacía décadas en ciertos grupos, siempre los mismos, de españoles que habían apostatado, y buscaban, guiados por un instinto primario y aberrante, la apostasía generalizada de sus compatriotas. Por eso, por lo que representaba aún, la simple noción de España le resultaba insoportable. Con este programa que completa el anterior, hemos visto como en la Primera República, aunque no se hable de ello jamás, hay una persecución religiosa en marcha que sin luego a cuajar todavía más fuertemente es porque duró lo que duró. Pero bueno, ya venían con mucho trabajo adelantado del reinado anterior
y de todo lo que se había ido sucediendo en España a partir de 1834, aproximadamente, incluso un poco antes. Había el precedente en cuanto a desamortización y exclaustraciones del reinado de José Bonaparte en España, que hizo lo mismo, como es natural, porque al fin y al cabo Napoleón, su hermano, es un hijo de la Revolución. Así que este concepto, si somos aficionados a la historia de la Iglesia, que siempre es bueno conocerla, creo que nos debe de quedar claro. Esto no empezó un buen día de repente. Empezó y trae sus antecedentes muy de atrás. Bueno, con esto por ahora vamos a dejar la parte histórica, pero no a Carmen, que en la segunda sección del programa, Santos, nos va a traer a otro de los mártires de las Caldas, como dije al principio. Y para ahorrárselo a ella, le hago una introducción de que esta comunidad del Santuario de las Caldas, en Santander, fue detenida el 22 de diciembre del 36 por el hecho de ser lo que eran, porque no había habido ni resistencia contra la República, ni habían hecho nada más que formar niños bastante necesitados. Se los llevaron, alguno de ellos pidió morir junto a la Virgen porque sabía lo que iban, teóricamente les llevaban a interrogarlos. A Checa de Neila, en Santander, por la cual pasaron. Pero inmediatamente, muy poco después, como el propio Neila cuenta, me parece que lo tiene subrayado por aquí, el testimonio de Neila es impresionante porque era el jefe de la Checa y él mismo cuenta cómo los mataban. Claro que para cuando lo cuenta está en el exilio en México y parece ser que no le daba ningún apuro. En el 37, el 5 de enero, aparecen cuerpos que la María iba trayendo todavía de los muertos de la zona. El mismo Neila, interrogado, nos lo cuenta. El mismo Neila, interrogado en México por el padre Esteban Arroyo sobre el género de muerte que habían tenido nuestros religiosos, de los que vamos a hablar después, explicó que las sentencias dadas por él en la comisaría se ejecutaban así. Dice, él mismo. Los llevaban en coche hasta el muelle de Puerto Chico. Allí los subían a una barca en la que los conducían hasta lo más profundo de la entrada de la bahía. Y allí los arrojaban al mar, maniatados y con un lingote amarrado a sus cuerpos para que no flotaran. En la segunda sección, que también hace Carmen, nos sigue hablando de los mártires de las Caldas, que es la comunidad dominica. Ya habló en el programa anterior de la muerte de uno de ellos, pero es que son 9 los que fueron sacados del santuario y convento donde educaban niños el 22 de diciembre del 36, en un camión con milicianos que los detuvieron, camino de Santander. Uno de ellos pidió morir allí, porque sabía lo que iban. Le dijeron que no, bueno, claro, lo subieron al camión y con el resto de la comunidad tuvieron la nefasta suerte de ir a caer en la Checa de Neila, la más terrorífica y la que ha dejado un recuerdo más siniestro en la capital de Santander. Ahí estuvieron unos días, ya lo vimos el otro día, y fueron ahogados después en la bahía. Pues aterrizamos ya con el segundo dominico, mártir de las Caldas, el beato Enrique Cañal Gómez. De padres muy humildes, pero poseedores de la grandeza y riqueza de la fe y de las grandes virtudes cristianas, nació Enrique el día 20 de marzo de 1869 en Corias, a orillas del río Narcea y a 2 kilómetros de la villa de Cangas, en Asturias. Su madre, dice un testigo, era una mujer santa, sumamente piadosa, estimada por todos, que coronó muy pronto su vida, con una muerte también santa. Mantuvo gran familiaridad con los dominicos del convento de su pueblo, donde acudía con frecuencia acompañada de sus hijos Rosario y Enrique.
Este se hizo muy pronto monaguillo en la iglesia del convento. Era un chico alegre, bondadoso y piadoso. Pero esta alegría se vio muy pronto oscurecida por la muerte de su madre. La tristeza de esa pérdida creció por el hecho de que su padre volvió a contraer matrimonio. El padre era un gran trabajador y cualificado oficio de zapatero. Teresa, hija del segundo matrimonio, nos habla del ambiente cristiano que se vivía en la familia, donde se rezaba diariamente el rosario, y añade: este ejemplo de vida cristiana fue la herencia que nos dejó. El segundo matrimonio del padre creó alguna dificultad entre los hermanos de distinta madre. Decía Teresa: cuando yo nací ya no estaba en casa Enrique, ya era fraile. Tengo oído a mi madre que por haberse casado mi padre por segunda vez, Enrique y Rosario se distanciaron algo de la casa. Lo cierto es que a los 9 años Enrique ingresó como aspirante dominico en el convento de su pueblo. Allí fue madurando su vocación con la oración y el estudio. Con la profesión, además de continuar la asimilación de la espiritualidad dominicana, se comenzaba el estudio de la filosofía y de teología, preparación inmediata al sacerdocio. En 1889 pasó al convento de las Caldas de Besaya, donde emprendió el estudio de la teología, Sagrada Escritura y derecho canónico. En medio de sus estudios de teología, en el año 1891, visita el convento de las Caldas Monseñor José Cueto, obispo de Canarias, nativo del vecino pueblo de Yermo. En su paso por las Caldas, celebró órdenes sagradas en el santuario, en las que Fray Enrique fue ordenado sacerdote a la edad de 22 años. Terminados los estudios sacerdotales, el siervo de Dios quedó de plantilla en el mismo convento de las Caldas. El aspecto poco agraciado de Fray Enrique no le facilitaba la dedicación al ministerio de la predicación. Declara el padre Luis Guetino, y a pesar de ello, la gente le manifestaba un grande aprecio, teniéndole por hombre bueno que comunicaba espiritualidad. No es casualidad que los diversos destinos que tuvo el padre Cañal estén todos relacionados con la dirección espiritual. La primera misión que le encomiendan los superiores es la capellanía de las religiosas dominicas de Santillana del Mar. Atendía a las clarisas de Santillana y a las religiosas de los Sagrados Corazones de Torrelavega. Interrumpe su presencia en Santillana para volver a las Caldas, en 1905, con los cargos de superior del convento y director espiritual de los colegiales de la Escuela Apostólica, niños que se preparaban para el noviciado. Se le oía comentar cómo aquellas almas pequeñitas recibían sus instrucciones acerca de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma y cómo daban muestras de vivirla. Este intervalo en las Caldas dura solo un año, porque en 1906 le vemos de nuevo en Santillana, con el mismo programa y estilo de vida de la etapa anterior. Las monjas estaban felices de tener un capellán tan extraordinario como el padre Cañal. Son innumerables los testimonios que le ensalzan. No es extraño que lloraran al recibir la noticia del traslado a Segovia de su padre director. Allí, en Segovia, en las 3 instituciones desempeñará el padre Cañal una intensa actividad. Enseña en el colegio latín, francés, preceptiva literaria, historia de la literatura y filosofía, pero también desempeñará los oficios de sacristán y presidente del convento. Pero en lo que el padre Cañal dejó una huella profunda en Segovia fue por su atención a las dominicas como capellán y confesor de las mismas. Omitimos los numerosos testimonios sobre el recuerdo de santidad que dejó en la comunidad, pero como decimos fueron muy numerosos. En Valladolid, el padre Cañal parte en 1911, cuando deja Segovia para dirigirse a este nuevo destino, el convento de San Pablo de Valladolid, donde desempeñó los cargos de superior y maestro de hermanos cooperadores.
no podía sospechar el bendito padre que esta consagración a las religiosas iba a ocasionarle un duro y penoso calvario, y la prueba que iba a constituir la gran cruz de su vida. 3 religiosas formularon contra él, en mayo de 1915, una denuncia en materias relacionadas con la confesión, por efecto de la cual el Santo Oficio le retiró la facultad de confesar mujeres. Fue un caso espinoso, pero por lo que el siervo de Dios hubo de sufrir lo indecible. No vamos a entrar en la complicada trama de este penoso asunto, pero estudiada a fondo la documentación, llegamos a la conclusión de que todo fue un amasijo de celos, aderezado con mentiras, de todo lo cual el padre Cañal fue víctima inocente. En este caso no está exenta de culpa la imprudencia y precipitación de la misma curia arzobispal de Valladolid. Convencido de la inocencia del siervo de Dios, y animado por opinión de frailes y monjas, el provincial de la provincia de España, el padre Luis Getino, gestionó la exculpación del siervo de Dios. Una calumnia no podía deshacer la fama de santo que en todos los conventos tenía el siervo de Dios. De esta gran tribulación por la que pasó el siervo de Dios, nos dice un testigo: nadie recuerda haberle oído una palabra de descargo propio, ni siquiera la más leve queja contra los fautores de la condena. Al contrario, le sirvió para inducirle a un mayor desasimiento de las cosas terrenas y a una vida más intensa de humildad y de oración. Después de pasar por el convento del Olivar de Madrid, vuelve a Las Caldas, en 1928, para ocuparse otra vez de la dirección espiritual de los alumnos de la Escuela Apostólica. Volvemos a oír de este periodo testimonios diciendo de él que era un hombre de Dios y que no solo confesaba a los alumnos de la Escuela Apostólica, sino a la mayoría de los religiosos de la comunidad, debido a las virtudes que en él veían. Esta era también la razón que atraía a muchos seglares a su confesionario, incluso a mujeres. Como hemos dicho antes, unas cuantas jóvenes habían pedido permiso al superior para tener por director espiritual al padre Cañal, ya que, decían, nos tenía admiradas por su santidad y prudencia. Así les sorprendió la guerra civil, que empezó en julio de 1936 y que con los otros 8 miembros de la comunidad de Las Caldas le llevaría al martirio en el mes de diciembre. Después, al final de todas las vidas de estos 9 mártires dominicos, contaremos más concretamente cómo fueron estos meses de sufrimientos y persecución, durante los cuales la comunidad unida se preparaba para la última hora.
Y vamos ya con la tercera sección, Magisterio de la Iglesia, de María Ornedo, que va a seguir con milagros eucarísticos, como hizo en el programa anterior y en otros anteriores también. Y si le diera tiempo, también nos trae, o empezaríamos a ver, una homilía de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. El Magisterio de la Iglesia. Seguimos entonces con milagros eucarísticos. En este caso llevamos ya varios programas que hemos traído la recopilación de una serie de ellos en los que Carlo Acutis hizo una exposición en internet. Ahora vamos con el milagro de Sokolka de 2008. El 12 de octubre de 2008, en la iglesia dedicada a San Antonio de Sokolka, la Santa Misa de las 8:30 la celebró un joven vicario, Filip Drodowski. Durante la comunión a uno de los sacerdotes se le cayó la hostia. El sacerdote ni siquiera se dio cuenta. Se lo dijo a una mujer que estaba arrodillada cuando iba a recibir la Eucaristía. El sacerdote se quedó paralizado del susto y, pensando que se había ensuciado, la metió en el básculum, un pequeño recipiente plateado que contiene el agua que utilizan los sacerdotes para lavarse los dedos después de haber dado la comunión. Al final de la Santa Misa, la sacristana, la religiosa Julia Dubowska, cogió el básculum con la hostia y, para mayor seguridad, la metió en otro recipiente que luego encerró en la caja fuerte donde se guardaban los cálices. Una semana después, el domingo 19 de octubre, sobre las 8, la monja abrió la caja fuerte. Encontró la hostia prácticamente disuelta, pero en el centro con extraños coágulos rojos. De inmediato convocó a los sacerdotes para mostrar lo que había descubierto. La hostia se había disuelto prácticamente. Solo había quedado un trocito del pan consagrado íntimamente interconectado con la sustancia que apareció en la superficie. O lo que es lo mismo, parte de la hostia estaba unida a ese extraño coágulo rojo. Entonces el párroco de Sokolka se puso en contacto con la curia metropolitana de Białystok. El arzobispo Edward Ozorowski, junto con el canciller de la curia, los sacerdotes y los doctores, examinaron la hostia y, desconcertados, decidieron esperar a que se desarrollaran los acontecimientos y observar qué habría ocurrido a continuación. El 29 de octubre, el recipiente que contenía la hostia se llevó a la capilla parroquial y se encerró en el sagrario. Al día siguiente, a petición del arzobispo, el reverendo padre Niedeciejo, con una cucharilla, eliminó delicadamente la hostia parcialmente disuelta con la sustancia de color sangre en el interior y la depositó sobre un corporal totalmente blanco, con una cruz roja bordada en el centro. El corporal se colocó en la funda destinada a guardar y transportar las hostias para luego volver a cerrarlo en el sagrario. Con el paso del tiempo, la hostia se fundió con el corporal y el coágulo rojo se secó. Solo entonces se interrogó a 2 científicos de fama mundial y especialistas en anatomía patológica
de la Universidad de Medicina de Białystok. La Curia Metropolitana de Białystok dejó esta declaración a propósito del milagro eucarístico que tuvo lugar en Sokolka. Primero, el 12 de octubre de 2008, una hostia consagrada se le cayó de las manos al sacerdote mientras daba la comunión. La recogió y la colocó en un recipiente lleno de agua en el sagrario. Después de la misa, el recipiente quedaba en la sacristía. El 19 de octubre de 2008, cuando se abrió la caja fuerte, se pudo ver con claridad una mancha roja en la hostia que se había caído, que a simple vista dio enseguida la impresión de que era una mancha de sangre. El 29 de octubre de 2008, el recipiente que contenía la hostia se trasladó al sagrario de la capilla de la casa parroquial. El día después, la hostia se sacó del agua del recipiente y se colocó en un corporal dentro del sagrario. El 7 de enero de 2009, la muestra de la hostia la extrajeron y examinaron por separado 2 profesionales de histopatología de la Universidad de Medicina de Białystok. Ellos han dejado la siguiente declaración común. La muestra enviada para su examen parece tejido de miocardio. Según nuestra opinión, de todos los tejidos de los organismos vivos, es al que más se le parece. 5. La comisión ha constatado que la hostia analizada es la misma que se ha desplazado de la sacristía al sagrario de la capilla de la casa parroquial. No se ha detectado la intervención de terceros. 6. El caso de Sokolka no se opone a la fe de la Iglesia, sino que la confirma. A principios de enero de 2009, la Curia de Białystok les pidió a 2 eminentes especialistas en anatomía patológica de la Universidad de Medicina de Białystok, a 2 doctores que analizaran las muestras de la hostia ensangrentada. El 7 de enero, los doctores fueron a Sokolka y extrajeron del corporal una muestra minúscula de la misteriosa sustancia presente en la hostia. Los profesores de la universidad han subrayado que en el caso de la hostia examinada, en la muestra se han hallado numerosos indicadores biomorfológicos típicos del tejido muscular cardíaco, como por ejemplo el fenómeno de la segmentación, es decir, daños a las fibras del tejido del músculo cardíaco en el tramo en el que se encuentran las uniones comunicantes, estructuras características del músculo cardíaco, y el fenómeno de la fragmentación. Esos daños son visibles bajo forma de numerosas y minúsculas lesiones. Estas alteraciones se pueden observar solo en fibras no necróticas, es decir, vivas, y muestran signos de espasmos rápidos del músculo cardíaco, típicos de la fase extrema anterior a la muerte. Otra prueba importante del hecho de que el material analizado corresponde al tejido muscular cardíaco humano ha sido la posición central del núcleo celular en las fibras observadas, una característica típica de las fibras musculares cardíacas. En el tramo de algunas fibras se han observado signos que pueden corresponder a los nodos de la contracción. Por otro lado, durante el análisis con el microscopio electrónico, podían verse siluetas de las uniones comunicantes y los filamentos finos de las miofibrillas,
han declarado los dos científicos de Bialystok. Además, el tejido cardíaco estaba unido a la hostia consagrada de forma indisoluble. En el informe del peritaje puede leerse: el material ha sido suficiente para el peritaje. Indica que se trata de tejido muscular cardíaco, o al menos el que más se parece de entre todos los tejidos vivos de un organismo. Y algo muy importante: el material analizado está formado totalmente por tejido muscular cardíaco. Esta afirmación se incluye en el comunicado de la Curia Metropolitana de Bialystok del 14 de octubre del 2009, relativo a los fenómenos eucarísticos de Sokolka. Los doctores también han descubierto otros elementos inexplicables. La hostia permaneció en agua durante mucho tiempo y en el corporal durante un periodo de tiempo aún más largo. Por tanto, el tejido que apareció en la hostia habría tenido que sufrir el proceso de autólisis, es decir, el proceso de autodestrucción por la acción de las enzimas intracelulares. Sin embargo, en el material analizado no se han observado rastros de estas alteraciones, han afirmado las dos eminencias. Otro acontecimiento que se observó y resultó muy interesante consiste en el hecho de que la sustancia que se halló en el corporal, aunque haya cambiado ligeramente después de haberse extraído del agua, simplemente se secó, 2 años después no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya estabilizado ni conservado a una temperatura especial. Eso significa que si el milagro se imputara a una bacteria, el material se habría desintegrado, destruido y cambiado de aspecto. Cualquier cultivo microbio, incluso del material más limpio posible, después de tan solo una semana, es completamente distinto, ha añadido el doctor Sulkowski. En la figura de al lado, una fotografía del microscopio electrónico y un dibujo explicativo de las peculiares uniones entre las células musculares del miocardio. Una característica peculiar es que entre sí presentan uniones para permitir al potencial de acción que hace que se contraigan difundirse de una célula a otra en todo el volumen del músculo. La contracción de una célula muscular luego se propaga a las demás células. El responsable de esta contracción en cadena es un grupo de células que se encuentran en el nodo sinoatrial. El nodo sinoauricular se encuentra en el atrio derecho, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El potencial de acción que genera la contracción del miocardio parte del nodo sinoatrial y se desvía primero a los atrios y luego a los ventrículos. Al principio, dice la doctora, estaba convencida de que se trataba de un coágulo. Sin embargo, la realidad era mucho más sorprendente. Los dos científicos de Bialystok, que para sus investigaciones independientes han utilizado los microscopios ópticos más modernos y el microscopio electrónico de transmisión, han llegado a la misma conclusión. La muestra analizada no era ni un coágulo de sangre, era un tejido muscular cardíaco humano aún vivo. Aún hay algo más increíble, era un músculo cardíaco con indicaciones típicas de la fase extrema anterior a la muerte. Bueno, seguiremos en próximos programas, terminaremos este milagro que, bueno, ha sido la explicación muy, muy detallada. Seguiremos con él
para terminar este milagro eucarístico de Sokolka del 2008 y continuaremos con otros milagros y con más y traeremos más información. Muchas gracias. Es muy interesante todo el estudio científico, porque no es aquello de decir parece esto o lo otro, en fin, algunos rasgos de lo que se ve, sino que es un informe médico, como de una autopsia, pero en el que no falta detalle. Y que, claro, todo eso concuerde en confirmar que es un milagro eucarístico. También es interesante ver que aquí no se ha pasado de refilón en el tema científico, ¿no? Con esto, pues llegamos al final de este programa, así que gracias y buenas tardes, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias y buenas tardes, Carmen Turdemontis. Gracias, y recordar a los oyentes de Radio María que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y pueden volver a escuchar este y otros programas de Historia de la Iglesia en el podcast de Historia de la Iglesia en la página web de Radio María, así como en plataformas como Spotify o Apple Podcast. Buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.